Ahí usted ve en pantalla cómo está el viento, ¿ah? Se levantaron las rachas un poquitito más fuertes. Están entre 50 y 60 kilómetros a la hora en estos momentos, con 7 grados de temperatura y 2 grados de sensación térmica, producto del viento también. Está con nosotros el presidente del Partido Comunista, pero además vocero de los partidos de la oposición. Parece que es por mes. Ahora le vamos a preguntar, pues, don Dalio Oreterich. ¿Cómo estás, Dali? Muy bien, muy Buen buenos día. días, Mauricio. Buenos días a ¿Cómo todos los anda? oyentes, a los telespectadores. Así ¿Cómo es. ¿Cómo sí. es la vocería? No, la vocería, desde que hemos empezado a tener las reuniones en los partidos de oposición, ha sido esa, digamos, rotativa. ¿Ya? Partió Eugenia, ¿no? Gonzalo. Gonzalo Bustamante. Sí, Bascuñán, perdón. Sí. José Luis Quelín lo siguió y ahora me toca a mí. Ya. Un mes aproximadamente. La verdad es que la idea es que nos coordinemos internamente, una especie de coordinación para temas de reuniones y esas cosas, y eventualmente, obviamente, algunas también salidas públicas, comunicacionales. A nivel local, ¿uno debe entender distinta la oposición que a nivel nacional? Yo creo que es lo mismo, pero tal vez Las cercanías son por distintas. las cercanías son las formas, la relación humana, si tú quieres, tiene que ver mucho con estas características particulares de Magallanes, de Punta Arenas, donde seguramente todos nos conocemos, donde es más fácil juntarse, ¿no? Pero la inspiración es la misma. O sea, hoy día lo que queda claro es que hay que trabajar proyectos políticos, sociales, que nos permitan proyectar el futuro regional en este caso y nacional. Estamos en eso. Tal vez se ve que Magallanes hay un poco más de avance, hay un poco más de tranquilidad en las aguas, por así decirlo, en la oposición. Pero lo propio está ocurriendo también en la capital y en otras capitales regionales. O sea, hay un trabajo de las fuerzas políticas por buscar acuerdos, por avanzar en temas comunes, más allá de las diferencias, porque finalmente muchas veces lo que se publica es las diferencias de opiniones entre partidos, entre dirigentes, pero también hay muchos temas en los cuales estamos de acuerdo. No hay que olvidar que recién llevamos 7-8 meses de gobierno de derecha y van a surgir muchos temas. O sea, hoy día en la mañana algo veía de lo que ocurre con Mina Invierno y la opinión del Ceremi, por ejemplo. Es un tema inaceptable, digamos, que un Ceremi, en este caso de minería, aparezca manifestándose poco menos como parte del directorio de la empresa, digamos, y entregando opiniones empresariales, cuando lo que él tiene que hacer es fiscalizar, es garantizar a la comunidad, al país, que la normativa medioambiental y la normativa minera se cumpla. Y no estar levantando votos, prendiendo velas y haciendo oraciones porque, Sí, es bien raro, ¿eh? porque volvamos a las tronaduras, digamos. Entonces, una cosa muy curiosa. Entonces, esos son elementos que también hoy día la oposición tiene que tener la capacidad de salir a responder, ¿cierto? Pero, a plantear alternativas. ¿Es inaceptable, es raro o es una forma de ver la política y es una forma de ser autoridad, de administrar el poder? O sea, no es nuevo, ¿ah? Por eso lo planteo, es ¿no? la derecha, ¿no? Mira, si uno se remonta al gobierno de Alessandri, que tenemos 3 experiencias de gobiernos de derecha democráticos, digamos, más la dictadura, Sí. que es Alessandri, Piñera 1 y Piñera 2. Y Alessandri llega al poder con un eslogan muy similar a los de hoy, que era el gobierno de los gerentes. Y a poco andar él tuvo que cambiar sus gabinetes de gerentes por gabinetes políticos, y tiene un triste récord nacional, que es el gobierno democrático, y no solo democrático, sino que incluso supera la dictadura en cantidad de muertos. El gobierno de Alessandri es el gobierno que generó la mayor cantidad de matanzas. No hubo toma de terreno, no hubo movilización de trabajadores donde Alessandri no enviara al ejército chileno hasta matar pobladores. Entonces, desde la mirada empresarial actúan represivamente. Y hoy día vemos una cosa muy similar, y lo hizo Piñera 1 también. Entonces, no es nuevo, es más evidente en el caso de Punta Arenas y de Mina Invierno, obviamente, porque claro, el que sale hablando el Ceremi Energía, digamos, de minería, perdón. Pero es el estilo, es la fórmula que entienden ellos la política, o sea, tomarse el poder para hacer negocios. Y si esto no resulta, digamos, reprimir.
Y si aquí alguien se opone, digamos, generamos fuerzas policiales y militares para que esto avance. Y así se generan temas como el comando jungla, digamos. Entonces es parte del diseño político de la derecha, históricamente. Pero no es que se hayan tomado esto por asalto, sino que más bien la gente les dio a través del voto y la urna la posibilidad de tomar el poder. Democráticamente, por eso te decía yo, que son situaciones que se han dado en democracia, donde ellos, la derecha claramente te ofrece una centro derecha renovada, se plantean como el centro social, una serie de conceptos donde ponen por delante el progreso, el trabajo, ¿cierto? Pero a poco andar vemos que en realidad lo que hay detrás es la misma derecha de siempre, pura, dura, digamos, que no dialoga, que no sabe muchas veces. Tú te encuentras con autoridades que simplemente no saben de qué están hablando. Autoridades que se molestan cuando les preguntan demasiado sobre un determinado tema. Autoridades que no son incapaces de dar la cara, que no van a los medios de comunicación y no van a ir porque no tienen idea dónde están parados. Entonces, y eso la comunidad muchas veces no lo percibe. Y para que se dé cuenta la comunidad, lamentablemente tiene que pasar mucho tiempo y tiene que haber además consecuencias lamentables para la gente. Nosotros nos vamos a ver en los próximos años en Magallanes, el retroceso que vamos a tener en materia de crecimiento, de desarrollo, en materia de empleo. Es lo que se viene, porque aquí no hay nada, pero absolutamente nada, que nos haga vislumbrar que por lo menos vamos a mantener los niveles que hemos mantenido hasta ahora. ¿Asume algún grado de responsabilidad la oposición hoy en día de lo que ha pasado no sé, de haber perdido el gobierno, de lo que sucedió en el gobierno de Bachelet 1 y Bachelet 2, las críticas que hace el medio político, por decirlo de alguna forma? No sé si ser tan claro respecto de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cada vez más se han ido sacando la careta y ya hay líneas editoriales sumamente claras que apoyan o no apoyan y que están representados por algunos... eso tal vez antes... eran secretos a voces, hoy día ya es una cuestión mucho más descarada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, sin duda hay responsabilidades al interior de lo que hoy día es la oposición, porque finalmente el gobierno de Bachelet tenía una gracia, tenía un programa de gobierno que se cumplió en gran parte, no totalmente, lamentablemente. Pero hubo en el camino de empujar ese programa hubo problemas al interior de la coalición de gobierno evidentes, digamos, y nos fuimos dando cuenta que había sectores de la propia nueva mayoría que simplemente no estaban de acuerdo con el programa, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, claro que va generando roces, va generando problemas, lo que en algunos casos se llamó el famoso fuego amigo, digamos. Exactamente. Entonces, cuando tú quieres hacer avanzar, por ejemplo, una reforma educacional, y ves que al interior del propio Ministerio de Educación se te ponen palos en la rueda para que no avance la reforma, porque en realidad toca los negocios de personeros que están al interior de la propia nueva mayoría, tú te das cuenta que eso tiene que tener un costo, porque finalmente la lectura de la comunidad es, bueno, son todos iguales, o sea, aquí en todas partes hay corrupción, en todas partes se hacen negocios, y eso es parte del costo que hemos pagado. Porque en definitiva es cierto, o sea, en las últimas décadas aquí han habido sectores que han acumulado riqueza y estos sectores están vinculados también a lo que hoy día algunos llaman centroizquierda, progresismo, y eso lamentablemente es así. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Es justamente generando líneas aún más claras en materia política y social. Generando futuros programas de gobierno que sean más ambiciosos de alguna manera en materia de cambios profundos, y también acordando que esos programas son necesarios si finalmente es lo que la comunidad quiere, es lo que la población demanda. La población demanda mejores pensiones, mejores remuneración, mejor salud, y esa población no siempre es militante, no siempre va a votar, no siempre está interesada en la política, sí, pero tiene claro qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y para eso es que se requieren partidos políticos, entonces con esa altura de mira, con esa capacidad de dialogar. Hoy día hay acuerdo absoluto en la centroizquierda de que si no hay unidad, las próximas elecciones municipales y de gobernadores las gana la derecha. Ese acuerdo, eso está claro, digamos. Pero bueno, ¿cómo avanzamos para que
avancemos en unidad, digamos. O sea, y llegar también a pactos electorales, obviamente. Eso necesariamente tiene que transformarse en pactos electorales, pero ¿en función de qué? ¿En función solamente de pactos por el poder por el poder, o en función de programas de gobierno regional, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, de gobiernos municipales, en el caso de los alcaldes y concejales? Te invito a colocarte los audífonos. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con don Carlos por aquí. Hola, don Carlos. ¿Cómo está? Buen día. Gusto de saludarlo. ¿Cómo está, Mauricio? Lo escuchamos. Felicito por el programa y hacía tiempo que no me comunicaba con ustedes. Muy amable, don Carlos. Un abrazo. Lo escuchamos. Y claro, está mirando a este caballero fantástico. Fantástico que todo lo encuentra malo. Yo le voy a hablar de la parte de la economía de Magallanes como yo estoy hablando con un trabajador, no estoy hablando con un político, no estoy hablando con un empresario, no está hablando, es con un trabajador común y corriente de pala, picota y que sale de Punta Arenas a trabajar y está en otra zona trabajando. ¿Ya? Para que el caballero le quede claro, la economía de trabajadores aquí en Magallanes, la mano de obra no hay porque hay tanto trabajo que aquí nos falta mano de obra. Está trayéndose la gente del norte, las empresas están trayendo, todas las empresas están trayendo gente del norte, porque aquí no va basta la mano. Porque si anda buscando ejecutivos, gerentes y supervisores, no lo va a encontrar, sí, obvio que ese no va a encontrar pega. Pero un trabajo como trabajamos todos los magallánicos que hemos estado acá, trabajo hay. Y se ganan buenas lucas. Y cuando uno quiere ganar una moneda más, se tiene que ir de la casa y andar un poco trabajando para sustentar mejor su familia, los estudios de los hijos, a los nietos y todo. Pero no empecemos siempre lo mismo, este caballero, o lo que sean los políticos. Mire, lo que se eligió este gobierno lo eligió la mayoría. Aquí tenemos en Magallanes una senadora que se hizo la presidenta de Chile y sacó un 5% de votos en su misma casa, en su mismo living. Sí. Entonces, ¿con qué moral ahora señor resto está que todo está malo? Mire, si aquí es una traba en todo general. Los políticos trabajan así. Pero lo que lo valorizamos son la gente que damos el voto y tenemos un trabajo y llevamos a Mauricio todos los días o todos los meses los sueldos a la casa. Esas son las personas que somos agradecidos. Porque si yo quisiera estar en un partido político, estaría igual que el señor resto de ahí. Estaría igual ahí. Haciéndome las lucas y desprestigiando al resto, haciendo juntas de vecinos, organizaciones, cosas que yo viva como las que hacemos los pillos, los políticos que hacen ganarse las lucas sin trabajar, pues. Dale, Carlos. Claro, entonces no esperemos política, no esperemos nada, seamos sinceros, señor Restovich, y cuando usted esté en un micrófono, no desprestigie. Salga a ver la realidad de los trabajadores que somos nosotros, de trabajadores comunes, no políticos. Dale, Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo. Que tenga muy buena jornada. Cuídate, que estés muy bien. Restovich fue... Un saludo para Jorge Restovich. Para Jorge Restovich, de Aduana. Aduana está Jorge, ¿no? ¿O estaba? Sí, Aduana. ¿Hay molestia también en algunos sectores de la gente? No, por supuesto. Ahora, lo que el señor plantea no es gratuito. Efectivamente, cuando tú tienes momentos de pleno empleo como los tuvimos en Magallanes, hay que decir que hoy día el desempleo ha aumentado en Magallanes, lamentablemente, está aumentando lentamente, lamentablemente, pero los momentos de pleno empleo que tuvimos en los últimos años tienen que ver con la conducción del gobierno, tienen que ver con la inversión que se ha hecho en Magallanes, con la inversión pública. Magallanes no funciona si no es con la inversión pública, con lo que invierte el Estado. La inversión pública supera largamente el 70%, incluso llega al 80% por momentos del total de la inversión en la región. Por lo tanto, cuando el gobierno dice que determinados proyectos importantes no van a seguir, eso lamentablemente va a tener un correlato en el empleo. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Cámara Chilena de la Construcción, lo están diciendo los dueños de las empresas constructoras hoy día en Magallanes. Están tremendamente preocupados porque no se ven proyectos importantes que den continuidad a este empleo. Entonces, es lamentable, pero no se trata aquí de criticar por criticar. Aquí hay una relación directa entre la forma en que se administra el gobierno regional, en la forma en que el gobierno invierte en Magallanes y los resultados en materia de empleo y de crecimiento. Esta es la región que lejos más creció en los últimos 4 años, en torno al 12-13% anual.
pero eso lamentablemente no se ve cómo se pueda mantener con el actual estado de cosas. Entonces ahí va el asunto. Y lo otro es decirle al señor que yo soy un trabajador como cualquier otro, que a las 9 de la mañana un rato más tengo que estar en la pega, y que aquí no estamos hablando de políticos profesionales ni de extraterrestres que no saben de qué está ocurriendo en la ciudad. Esa es una mala información, ¿cierto? Respecto de quienes hacemos política en Magallanes. Todos los que hacemos política en Magallanes hoy día somos personas que tenemos nuestra vida normal, nuestro trabajo, y que además nos dedicamos a esto. En el caso a mí me toca presidir el Partido Comunista. Pero como digo, esto no se trata solamente de criticar por criticar. Aquí tiene que haber un diseño de región, un diseño de comuna, y lamentablemente hoy día no lo tenemos. Y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que preocupa a los partidos de la oposición. ¿Y hoy. qué tenemos hoy día? Comunalmente y como gobierno regional, bajo tu punto de vista. Tenemos lo que uno puede apreciar es una reacción a las situaciones que van ocurriendo en el día a día. En el caso de la comuna, del municipio, tú ves que hoy día a 2 años, en diciembre, ahora el 6 de diciembre, ya los alcaldes cumplen 2 años de haber asumido, sí. Y este alcalde no nos va a poder mostrar absolutamente nada. O sea, aquí no hay nada que mostrar desde el punto de vista de la gestión del alcalde, como no sea el apagar incendios. El paro más prolongado de profesores que tengamos memoria, la situación de los consumos básicos que hasta el día de hoy se mantiene, digamos, que es un problema, que los colegios incluso hoy día no tienen ni teléfono, muchos de ellos. Entonces estamos viendo que todo lo que promete el alcalde en un momento dado, que va a resolver a 2 años, no ha sido real. Y lo que es peor, en la gestión de la ciudad, tú ves que no hay absolutamente ningún avance positivo. Los alcaldes anteriores, no me refiero solo al anterior, sino que todas las administraciones anteriores tuvieron un sello. Y tú puedes ver hoy día por las multicanchas, puedes ver los parques, puedes ver las juntas, las sedes de las juntas de vecinos, las sedes de los clubes deportivos, en fin, municipios que generaron proyectos y que llevaron adelante una cierta característica. Sin embargo, el actual alcalde en 2 años no nos ha mostrado nada, como no sea una crisis permanente en materia de educación, en materia de consultorios, que no se había visto en las administraciones anteriores. Hoy día los consultorios también tienen problemas económicos, los consultorios municipalizados. Entonces, es grave lo que ocurre, y esto se oculta, simplemente no se muestra. Tú no ves que haya una crítica permanente respecto de estos temas en los medios de comunicación locales, ¿no? Porque claramente haya un apoyo cerrado a esta administración. Entonces, eso es lo que uno tiene hoy día en concreto. En cuanto al gobierno regional, como te digo, un plan regional, un plan Magallanes, que es una absoluta falsedad. Yo tuve la ocasión de conocerlo, yo fui consejero regional, y esos proyectos fueron aprobados en el Consejo Regional anterior en su mayoría. El orden del 60% de los proyectos los aprobamos nosotros en el CORE anterior. Están aprobados y están financiados. Y son proyectos que simplemente tienen que tener continuidad, digamos, que es lo que cualquier gobierno regional hace, darle continuidad a lo que venían dando de antes. De responsabilidad estatal también. Por supuesto, digamos, tú tienes que arreglar obras públicas, tienes que hacer alcantarillados donde hace falta, en fin, hay una serie de cosas que están ya preconcebidas. El tema es cuál es el proyecto importante para el desarrollo de Magallanes que trajo Sebastián Piñera. ¿Dónde está ese plan Magallanes que realmente da el impulso, como por ejemplo fue el plan especial de zona extrema? Porque no solo no traen un plan específico, sino que además al plan especial de zona extrema le recortaron más de un 20% a Magallanes. Se supone que esta administración apunta a satisfacer la necesidad de las 3.500 viviendas que hacen falta en ese marco, que son bastantes, ¿no? No, sin duda, pero eso... No se ha explicado cómo, qué terreno se compra. O sea, pero que eso está hoy día... Ya, pero eso no es desarrollo para la región, ¿o sí? ¿Hay que entenderlo así o no? Es que eso está hoy día en el marco del convenio de programación de vivienda entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda, y eso existe. Y el gobierno de Bachelet comprometió más de 4.000 viviendas y están del orden del 50% ya entregadas en su gobierno, y las próximas se van a seguir construyendo, digamos.
pero eso está comprometido. Bueno, además, lo que se entregó cuando vino Piñera, por ejemplo, viene de la administración anterior. Y se van a iniciar nuevas construcciones en terrenos que compró el gobierno anterior, y se van a ejecutar en este gobierno, pero que están financiadas en el marco de ese convenio de programación que te menciono yo, que se generó en el gobierno anterior. Entonces es seguir administrando decisiones anteriores. El tema es que si tú me dices que vas a construir 3.000 viviendas más aparte de las que comprometió el gobierno anterior, esa sería una buena noticia. Pero seguir con el mismo vuelito, digamos, de lo que se hizo antes, no genera ningún impulso extraordinario al desarrollo de Magallanes. Nosotros lo lamentamos mucho, porque finalmente, como te digo, esto va a generar problemas en términos laborales, en términos de ingresos, en términos de la calidad de vida de los magallánicos. El CORE ayer volvió a rechazar los proyectos que bajó la intendenta. ¿Qué te parece esta acción que ha llevado adelante los consejeros, la mayoría de los consejeros regionales? No, lógico, bueno, porque precisamente el Consejo Regional tiene un rol que cumplir, y que es ser parte del gobierno regional. Los gobiernos regionales están compuestos por el intendente o intendenta y el Consejo Regional. Y cuando tú te vas y paseas al Consejo Regional, no le quedan muchas alternativas. Dentro de las atribuciones del Consejo está aprobar o rechazar iniciativas, modificarlas también. Entonces, claramente, creo que una de las pocas herramientas que tiene es precisamente rechazar proyectos mientras no sean escuchadas sus demandas, mientras no sean atendidas sus opiniones. Y eso requiere de un trabajo político que lamentablemente este gobierno no conoce y no sabe hacer. Es un trabajo permanente entre el presidente del CORE, el intendente o intendenta en este caso, y los consejeros regionales, los presidentes de las comisiones. ¿Desconocimiento? ¿Qué pasa ahí? Porque obviamente la entidad Consejo Regional es autónoma, tiene autonomía para poder actuar en términos de exigir, por ejemplo, sentémonos a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos, ¿no? Claro, pero es que esto es muy parecido, digamos, a que tú llegues el día X al gobierno regional y te sirven el menú, digamos, el menú está hecho. Lo que exige el Consejo Regional es ser parte de la creación de ese menú. De ese menú. Y con 30 días de anticipación, entiendo, además. En lo posible. Entonces, y eso es algo que no tiene claro el gobierno regional, porque ni siquiera ellos saben, digamos, cuál es por eso es que no existe este plan Magallanes, porque no está construido de manera participativa, porque no están los proyectos nuevos que esperamos, y eso es lo que está demandando el Consejo Regional. O sea, el Consejo Regional lo que quiere es ser parte de la creación de esta carta de navegación. Si va a llegar al Consejo Regional, por ejemplo, un determinado proyecto, eso se tiene que trabajar en las comisiones del CORE, y en conjunto con la intendenta, en conjunto con los seremis de la cartera que corresponde. Eso no se ha hecho. Entonces, y no es fácil. En el gobierno anterior tampoco era una situación que se hiciera permanentemente, porque finalmente también hay temas de tiempo, digamos, y la presión que existe en los gobiernos muchas veces por aprobar recursos, ¿cierto?, por empujar proyectos, impide que haya un buen debate más prolongado. Pero en el gobierno anterior existía la instancia, el intendente por lo menos se preocupaba de sondear cuál era la temperatura al interior del CORE, digamos. Porque por último tú como intendente no te vas a arriesgar a que te rechacen un proyecto. ¿Para qué? A que pase lo que ha pasado desde hace una semana. ¿Para qué? Yo si soy intendente mejor pregunto, mejor me junto y digo, bueno, ¿qué les parece? Y probablemente los consejeros te digan, sí, pero hagámosle determinadas modificaciones. Exactamente. Lleguemos a acuerdos, pues claramente. Y eso ocurría. Hoy día aparentemente nada de eso ocurre. Entonces se está generando esta situación que también genera retraso en la inversión y genera retraso en el gasto público. Nos queda un minuto, Dalibor. Sí. Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista, ha dicho en una entrevista hace algunos días de que la dirigencia, la cúpula, con otras cúpulas, con otros dirigentes de otros partidos, se han reunido. Se ha juntado el PC con el Frente Amplio, se ha juntado con la Democracia Cristiana, se ha juntado con el PS, con el PPD. ¿Existe posibilidad de hacer una sola gran lista de oposición o eso lo ves muy difícil? Estoy hablando en términos electorales, si es que se ponen de acuerdo respecto de cuáles son los lineamientos a seguir, o vamos a volver a ver una oposición digregada, por decirlo de alguna forma, en unas futuras elecciones. Bueno, yo creo que ese es el ideal, digamos, pero eso es muy difícil que ocurra hoy día, en las actuales condiciones. Lo que tiene que ocurrir hoy día sí es la capacidad de tener este diálogo para estos acuerdos políticos y sociales.
Aquí hay actores sociales que tienen mucho que decir. La construcción de futuras alianzas se tiene que dar en torno a acuerdos y a pisos mínimos. Y yo creo que en eso estamos. Es probable que incluso haya momentos en que no haya acuerdo en materia electoral, pero sí hay acuerdo en términos de empujar, por ejemplo, iniciativas de ley. Y esos son todos temas que deben ir hoy día conversándose. En eso estamos, en eso se está avanzando. Pero es un proceso lento. No se trata aquí de hacer lo que se ha hecho por décadas, que es establecer finalmente, mira, repartámonos los cupos, o sea, cuántos cargos hay para senadores en Magallanes, ya listo, uno para cada sector. Eso no da resultado. Eso termina con una baja participación, con autoridades electas con poco apoyo, y lo que es más triste, con autoridades electas que no tienen ni siquiera una carta de navegación, que no tenían nada en su bolsito cuando llegaron al gobierno, digamos. Tal cual. ¿Ah? Entonces, se requiere de una construcción más potente, y eso tiene que ver entonces con superar el simple hecho de, mira, somos oposición al gobierno, somos oposición a Piñera. Eso no basta. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos aparte de ser oposición? Necesitamos propuestas, y necesitamos ponernos de acuerdo desde sectores que hoy día, siendo de oposición, están apoyando proyectos del actual gobierno, hasta sectores que simplemente le quitan la sal y el agua al actual gobierno. Pero eso requiere de un análisis más profundo, como te digo, y que tiene que tener sustento social. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales tienen que entregar aquí su opinión. El Lomas AFP, en fin, lo que está ocurriendo con la Araucanía, son temas que hoy día deben estar. ¿Cuál va a ser el rol del pueblo mapuche en los próximos gobiernos? ¿Vamos a garantizar escaños parlamentarios, por ejemplo, para que tengan la representación que corresponde? ¿Ellos quieren eso o tampoco les interesa? Pero hay que conversar estos temas de fondo para poder avanzar, y en eso estamos, digamos. Dalio Breterovich, presidente del Partido Comunista y vocero de los partidos de la oposición, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias una vez por la invitación, Mauricio. Que esté muy bien. Un saludo a todos los oyentes. Buen día. Pausa y ya volvemos.